Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas. Espero que tengan una buena semana, ya sea que se encuentren de vacaciones o sigan todavía trabajando en Santiago. Durante el fin de semana la prensa fue muy generosa cubriendo un congreso del progreso, un congreso que concitó a un montón de gente importante en el campo de las ciencias y todos los sectores políticos, etcétera. Transversalmente estaban muy satisfechos y muy complacidos. El Congreso del Futuro se llamaba. Y se habló del futuro, que si la cibernética, que si la robotización, las redes, un montón de cosas. Y ustedes me van a perdonar si digo un par de pesadeces respecto a esto. Por supuesto, el Congreso en sí está bien. ¿Quién podría estar en contra de que se reúna gente de tal calibre y discutan sobre el futuro? Lo que pasa es que uno, cuando ya es más viejón, ha visto en nuestro país muchos eventos más o menos parecidos, o sea, internacionales, y que concitan un montón de gente y que los organizamos más o menos bien y que nos quedamos muy complacidos. Me acuerdo, por ejemplo, en la UNCTAD, que para que se celebrara precisamente se edificó este edificio que ahora se llama Gabriela Mistral, creo que está ahí en la Alameda, cerca de la Plaza Baquedano. No sé exactamente cuántos usos tiene ahora, pero bueno, ha sido un aporte para el país. Pero también en ese evento, que fue un poquito antes, un año antes creo de que viniera el golpe militar, fue el 72, finales del 71 por ahí, y hubo muchísimas reuniones y los funcionarios internacionales hacían nata en Santiago. Y los restaurantes hicieron muy buen negocio, las tiendas que venden corbata hicieron muy buen negocio, las camiserías. Y se habló mucho y se hizo mucho, pero eso no cambió la historia nuestra ni la historia del planeta en absoluto. Y eso se puede decir de muchos congresos de este tipo organizados en Chile. En nuestro país se habla del Congreso del Futuro ahora y salen todos, digamos, chorreando complacencia. Pero lo único que tenemos funcionando en Chile, y no solamente unos días, sino que todo el año, es un congreso del pasado. El Congreso, me refiero al Poder Legislativo, que mira hacia atrás, con gente que mira hacia atrás, con gente que enarbola consignas del año de Ñauca, con los mismos lemas de siempre, con prácticas de siempre. Entonces, esto es un autoengaño en muchos sentidos, como tantas asambleas de esta clase. La pregunta es, ¿en qué se traduce o se puede traducir, aunque sea levemente y aunque sea a muy largo plazo, en educación esto? Esto del Congreso del Futuro. ¿En qué se traduce en términos de la gestión pública y privada, que sigue con los mismos esquemas de siempre? La administración pública como un aparato dedicado a darle pega a los camaradas, a los compañeros, a los tíos, a los hermanos, a los sobrinos y a todo el mundo, y a crear nuevos impuestos y a seguir extorsionando a la gente, extrayéndole recursos y creando obstáculos burocráticos por todos lados. ¿Para qué les hablo del Estado que todos tenemos que sufrir literalmente en el día a día? ¿Para qué hablamos de la gestión privada, donde en el sector empresarial priman las mismas prácticas de siempre? La mirada de arriba hacia abajo de las gerencias, el afán de recompensar lo menos posible al personal. Onda, oye, este gallo está ganando mucho con esta comisión, que se cree este roto, bajemos las comisiones. No hay una gestión privada, empresarial, moderna en absoluto. Siguen funcionando como fundos, en muchos sentidos. No digo que todas las empresas, no digo que no hayan empresas que han cambiado, pero cuando uno generaliza, porque hay gente que dice, ay, usted está generalizando. Cuando uno generaliza está diciendo que el modo del grupo, el promedio, lo más abundante, lo que da el tono de una categoría, es tal o cual cosa. En este caso, las empresas chilenas no se han integrado a la modernidad. Una empresa no se integra a la modernidad porque en todos los escritorios veamos un computador, con unas secretarias mirando con pantalla. Eso no significa nada. No significa nada que haya algunas personas que se adiestraron, porque parece que fuera el único adiestramiento que hay en la planilla Excel. ¿Qué pasa con la excelencia? Todo lo contrario. En este momento el gobierno está planteando un proyecto de educación que se llama
aquí cómo se llama, admisión justa, en donde hay un elemento muy importante de selección del mérito, el mérito, es decir, darle preferencia para enrolar cuando hay cupos limitados, darle preferencia a aquellos muchachos que han demostrado en los hechos que son más capaces y más esforzados y más diligentes y más interesados en estudiar que otros. A mí me parece de cajón una cosa así. En toda sociedad de estas cuyos científicos vinieron a este Congreso del Futuro, y seguramente en la carrera de todos esos científicos que vinieron vamos a encontrar el mismo elemento. Son hijos de la meritocracia estudiantil. En las grandes universidades norteamericanas, donde llegan en promedio verdaderos genios, o gente de enorme, elevadísimo nivel intelectual, no hay ninguna persona que se le ocurriera, ni en broma, decir, esto es injusto, debiéramos seleccionar a los alumnos por tómbola, aunque hay algunos elementos de eso en Estados Unidos con esto de las cuotas raciales, que tiene que haber un porcentaje de negro, que tiene que haber un porcentaje de hispano. Con los asiáticos no es necesario hacer esas cuotas porque son tan buenos estudiantes desde niños chicos que dan cancha, tiro y lado a quien sea y entran de todas maneras por sus capacidades académicas. Las universidades se los pelotean en Estados Unidos a esos estudiantes. Así que con ellos no hay problema. Pero con los demás hay que estar cuoteando para que de repente tengamos a alguien de piel café o negra en la sala de clase y no digan que uno es reaccionario. Lo cual es una distorsión a mi juicio. En una universidad no interesa el color de piel, interesa la capacidad del cerebro, ¿no es verdad? Bueno, esas cosas no existen en Chile, todo lo contrario. Y a propósito de eso, y me voy inmediatamente a ese tema, del proyecto educacional que ha estado defendiendo la ministra Cubillo, basada parcial o en gran parte en el mérito, se ha convertido en una herejía para el progresismo, es decir, los que más se supone que están contentos con este Congreso del futuro, con el congresismo del futuro. Les parece el colmo que se hable de meritocracia, que se hable de seleccionar. Todo eso toca una llaga sangrante de las izquierdas, que han tenido toda la vida, todos los movimientos desde los tiempos más remotos, dicho sea de paso. Todos los movimientos que se dicen no son realmente representativos del Estado llano, del pueblo, detestan cualquier concepto, idea, palabra, actitud o postura que tenga que ver con jerarquía y selecciones. Porque ellos son los de abajo. Entonces, naturalmente que no les gustan las selecciones. Hay en estos sectores políticos desde su origen, una vocación, una adoración por el proletariado, por las masas, por el hombre común y corriente, por los de abajo, por todo lo que sea, lo que está ahí. ¿Me entienden ustedes? Entonces, esto de que en algún colegio, como ocurría antes en Chile, en la forma más natural y a nadie le parecía raro, se seleccionan a los cabros según sus puntajes en alguna prueba. Pero si vean ustedes lo que pasa en las universidades también ahora. Ya la prueba de actitud académica ya pareció que era reaccionaria, no sé si dijeron que fascista también, y empezaron a descubrir o a decir de que lo que sucedía con los puntajes, que habían chicos que venían con ventaja y otros que no, y finalmente inventaron otra prueba y finalmente llegaron a la PSU, que es una prueba donde el tema de las capacidades está bastante menos presente. Y creo que ya la PSU también ya les molesta mucho. Entonces, celebrar un Congreso del futuro basado, en el fondo, en la ciencia, que es una actividad que está basada en la inteligencia y en el mérito, y venir a poner caras de satisfacción cuando aquí se hace todo lo contrario, cuando aquí tenemos una visión sobre la educación, que es la esencia del futuro, ya que estamos hablando del Congreso del futuro. Una educación que detesta la idea de la selección, que le detesta la idea de promover a los mejores para que les vaya todavía mejor y lleguen al máximo de sus facultades y se conviertan en orgullo para el país y fomenten, promuevan, apoyen y ayuden a desarrollar la ciencia o las artes, también las humanidades. Todo lo contrario, los discursos son mirando hacia abajo. La igualdad, la cancha que tiene que estar pareja, no se sabe cómo, becas para esto, eliminar pruebas de selección, usemos una tómbola mejor.
con el resultado que todos conocemos en términos de colegios emblemáticos, como los llamaban, que ahora son un emblema de desastre. Así que esto del Congreso, me van a perdonar, lo del Congreso del futuro me pareció un engaño, un autoengaño. Y estos señores que salieron tan complacidos del Congreso, como el señor Girardi, por ejemplo, que yo sé que es una persona que le interesan la ciencia y esas cosas de todas maneras, yo no le voy a negar eso. Es un hombre habiloso, etcétera. Pero es un hombre de una sensibilidad que, una vez que se acabe el Congreso del futuro y empieza otra vez a discutirse los temas de leyes educacionales, va a volver al discurso habitual, donde lo principal no es la excelencia y promover la excelencia, sino que promover a los de abajo, igualar la cancha, que entren todos, que todos tengan una oportunidad. Y entonces el país pierde recursos, pierde tiempo y pierde esfuerzo en darle oportunidades a veces a cabros que no tienen el más mínimo interés en estudiar, que no tienen cerebro para estudiar. Digámoslo de frentón. Digámoslo de frentón. Si no todos están capacitados para estudiar en la universidad. Y dentro de la universidad no todos están capacitados para estudiar astrofísica, por ejemplo, o ingeniería eléctrica. No están nomás, pues. Hay que reconocer los hechos. Si eso no hay ningún problema. Si uno nació con ciertas capacidades y tiene que sacarle el máximo partido donde pueda, y una sociedad inteligente, una sociedad que efectivamente mira al futuro, ve el modo de ayudar a todo el mundo a que alcance el máximo de sus posibilidades sin tratar de inventarse el cuento de que todos podemos ser astrofísicos. Que todos tenemos derecho a entrar al mismo colegio de excelencia, aunque seamos pencas como estudiantes, como personas, como niños, aunque seamos vulgares, aunque seamos porros. Así que lo del Congreso Futuro, como la UNCTAD que yo vi de cabro, más joven, no de cabro, y otros eventos que se han celebrado son lo típico chileno, que nos gusta aparentar. Por Dios que nos gusta aparentar. Por Dios que nos gusta que gente de afuera y que diga, oye, los chilenos que organizaron bien este asunto, mira que están interesados en estas cosas. Siempre nos ha fascinado la idea de impresionar a los extranjeros desde la época de la colonia. ¿Qué te digo yo? Desde siempre. Vamos a impresionarlos para que vean que somos civilizados, que estamos interesados en la robótica. Y de vez en cuando los candidatos, me acuerdo, a las elecciones presidenciales hablaban de la robótica, de la cual no tienen la más mínima idea. No sabrían programar un programa de Basic para niños chicos. Nos gustan las apariencias, vivimos en las apariencias chapaleando en un festival de imágenes y de pretensiones que no tienen ningún fundamento. A ver si en una de esas, por milagro, este Congreso del Futuro se traduce en Chile en algo que promueva el futuro realmente en términos de promover a la gente, en este caso los jóvenes estudiantes, más brillantes, para que lleguen al máximo de sus capacidades en nuestro país y no tengan que irse exiliados literalmente a otro país, a Silicon Valley, a Europa, a Alemania, que sea donde sea. Porque aquí en Chile lo único que se encuentran, como le pasa a todas las personas inteligentes, es con la envidia, con el chacoteo, con los ataques, con la falta de apoyo, con el ninguneo, que es la técnica que se usa ahora. Uno no existe. Así que, ¿saben lo que pueden hacer con el Congreso del Futuro? Ya saben. No nos enojemos tanto, pero en realidad, cuando uno tiene la edad que yo tengo, ya ha visto ya bastantes cosas, uno empieza a perder la paciencia con estas representaciones escénicas de futurismo, de modernismo, de progresismo, de ciencia, de arte. Nosotros tenemos en Chile, hemos producido gente notable en todos los campos. Pero esa gente notable se ha tenido que ir en algún momento fuera de Chile. O si no, no habrían sido notables. Siempre he dicho, si Claudio Arrau no hubiera sido enviado a estudiar cuando era un niño prodigio a Alemania, si se hubiera quedado en Chile, habría terminado tocando el piano en Sábado Gigante. Cuando mucho, con Cueva. Y ahora vamos a nuestros auspiciadores. Les quiero recordar, estimados amigos, ya está empezando a hacer calor a esta hora en que estoy grabando, son las 9:24 aquí en mi casa, en la suya también, la hora es la misma para todos. Ya hace calor. Climo es la solución para el calor, es la solución para el frío, es la solución para el polvillo en el aire, es la solución para su presupuesto, es la solución para tener el clima que usted quiera, en el recinto que usted quiera, su casa, departamento, oficina, fábrica, negocio, donde quiera. Tener el clima que usted quiere. Climo, una tecnología del siglo XXI desarrollada en Chile en todos los aspectos y que ha ganado un premio mundial de innovación por las innovaciones que ofrece. Estos aparatos entregan cada uno de ellos por sí mismo entrega calor o frío, filtra el aire, está conectado a internet,
usted lo puede controlar de otro país, tiene todas ventajas técnicas que ningún otro sistema se le acerca ni de lejos. Y además, usted no necesita hacer una inversión gigantesca. Usted arrienda este servicio tal como arrienda Internet, por ejemplo, 25.990 por equipo, tarifa plana, no importa si usted usa todo el día el equipo, 25.990, siempre la misma cifra. Si usted es arrendatario, puede llevarse el equipo a otro lado, va a venir la empresa, se lo va a desinstalar de donde está y se lo va a instalar en su nueva residencia. El equipo está siempre mantenido por clima, usted no tiene que preocuparse. El equipo está siendo monitoreado precisamente a través de Internet y la menor cosa ya están los técnicos dejándoselo a punto. De manera tal que entre miclimo.com, que es el sitio de ellos, miclimo.com, y solicite una visita de los técnicos. Inicie el proceso para tener su propio clima allí donde usted quiere tenerlo. miclimo.com. Y les recuerdo que hay unos chilenos, unos patriotas nuestros que están en Francia, en una zona muy bonita de Francia, el sur de Francia, y dentro de esa zona muy bonita en Grasse, que es dentro de esta zona, la microzona dedicada a la perfumería, porque por el clima especial y por tradiciones de floricultura de siglos, es el lugar donde se producen, donde se crían y se desarrollan las flores más aromáticas de Francia y quizás del planeta, y ahí están instaladas las principales perfumerías del mundo. Y ahí están instalados nuestros amigos de Chile, con una línea de perfumes exquisita, 3 líneas en realidad, Maison Molinard, Maison Gallimard y Maison Mikaïev, que son completamente distintos a todo lo que usted pueda conocer en perfumes. Usted entre al sitio de ellos, que es Mon Parfum. Digo Mon Parfum, un amigo que tengo en Francia me dice que se dice Mon Parfum, yo ya sé, pero para que no haya confusiones, yo digo Mon Parfum, porque así se escribe en castellano, monparfum.cl, y compre ahí mismo. Y no hay ahora ningún problema en comprar en internet. Usted sabe, le va a llegar a la puerta de su casa, pronto va a haber un local donde usted va a poder encontrar acá en Chile los perfumes de esta línea, Maison Molinard, Maison Gallimard y Maison Mikaïev, productos de esa zona que es patrimonio cultural de la humanidad, Grasse, en el sur de Francia. Son perfumes realmente diferentes, yo sé porque nos llegó uno acá, a lo que usted conocía tradicionalmente en Chile. Realmente exquisitos. Vaya entrando al sitio de ellos, que es muy bonito además, y se aprende bastante de esto del mundo de la perfumería, un mundo muy interesante, una de esas industrias clásicas de Francia, clásicas y centenarias. Mon Parfum o Mon Parfum, para que no me rete Georges, un amigo que tengo en Normandía, en Francia. monparfum.cl. Y continuamos con los temas. Fíjense que esta película cómica que les he contado que está pasando en Venezuela ha tenido nuevos episodios, digamos, así como ahora todas las películas sacan Alien 1, Alien 2, Alien 3, que tenemos la comedia 3 o 4, no sé. Este especie de presidente que no se ha proclamado a sí mismo como presidente, pero que como que sí, como que no, que el señor Guaidó, ese es el nombre, le está ofreciendo amnistía a los militares chilenos, a aquellos que están participando y han apoyado al gobierno de Maduro para que ayuden a sacarlo. Y dijo una cosa increíble, dijo, vamos a darles amnistía como se hizo en Chile. Queremos una transición como se hizo en Chile. Bueno, tiene un pequeño error el señor Guaidó, aquí no hubo en absoluto un proceso como el que podría existir en Venezuela. Aquí no hubo ni una amnistía, que yo sepa, ni se ofreció amnistía para que se fuera a Pinochet. Pinochet se fue porque él mismo se instaló en un proceso electoral que perdió. Y él mismo entregó la banda presidencial a su sucesor, Patricio Aylwin. No tiene nada que ver con Maduro, que no quiere irse, que no ha iniciado ningún proceso para irse, para que le digan que sí o que no, ni está dispuesto a entregarle la banda presidencial a nadie. Primera cosa. Segundo, por lo mismo aquí no se ofreció amnistía, no había que ofrecerle amnistía a algunos militares para que echaran a Pinochet. Aquí no hubo amnistía, ni se habló de amnistía. Lo que pasó después es que empezaron a haber procesos para juzgar a aquellos militares que estaban involucrados en atentados a los derechos humanos. No hubo en ningún caso una amnistía. Todo lo contrario, hubo procesos judiciales. Nunca se hablaba de amnistía, ni siquiera para los viejos que están condenados y a punto de morirse. Nada de eso. No tuvo nada que ver el proceso chileno con lo que podría ocurrir en Venezuela. Es que echan a Maduro,
a la fuerza o por las buenas o amenazándolo, y llega este otro caballero y le ofrece esta amnistía que es como una especie de soborno a los militares para que dejen caer a Maduro. ¿Qué tiene que ver con Chile? Nada, nada. Son transiciones opuestas, completamente distintas. De hecho, la transición chilena en cierto sentido, o más bien dicho, no en cierto sentido, totalmente fue un proceso que no se había visto nunca inédito. Lo que pasa en Venezuela no va a tener nada inédito, el hecho del dictador que se tiene que salir arrancando en un avión con su séquito y irse a otro lado, exiliado, eso, y por presión militar directa o indirecta, eso es más viejo que hacer pipí para adelante en realidad. Es curioso que un presidente alternativo como Guaidó desconozca tanto la historia política. La historia política de Chile debería conocerla, ya que la menciona, ya que la cita. Y es curioso también su pura existencia, ¿no? Sí, es curioso esto de un presidente alternativo que incluso hace ofertas, las amnistías, que hace proclamas, que llama a asambleas, y sin embargo no se ha declarado presidente. ¿Qué clase de presidente es este? Y también no deja de ser curioso que el gobierno de Maduro, ante este señor, que en el fondo es un subversivo, podríamos decir en el nivel político, no lo detengan. ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Qué está ocurriendo tras bambalinas? Se pregunta uno. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué negociaciones se están llevando a cabo para que se dé esta situación súper realista de dos presidentes? Uno que prácticamente nadie en el mundo lo legitima, lo reconoce, y que hace unos discursos locos de que es capaz de viajar por el tiempo. Otro, Guaidó, haciendo referencias y citas equivocadas y llamando y ofreciendo amnistía, y no es presidente. Está actuando como una especie de presidente en la sombra, una cosa así, como en el gabinete británico en la sombra. Ahora, estas cosas curiosas, estas contradicciones, estas situaciones incoherentes que coexisten en el tiempo, estos poderes duales, fíjense que no son tan raros en la historia política mundial en estas instancias de cambios de gran calado en un país. Mientras pensaba esto anoche me acordé de algo que debiera haberme acordado más rápido, porque es un tema que yo he estudiado bastante, que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa también hubo al principio, siempre al principio en estas cosas hay estos elementos, hubo también elementos de farsa. Hubo un momento en que el rey Luis XVI, que todavía era estimado por una buena parte del público parisino, que era el que llevaba la voz cantante en la Revolución Francesa, era aplaudido, y en algún momento en una manifestación, cuando él quiso hacerse el que era el rey progresista, que estaba con el proceso también, salió hacia un balcón con el gorro frigio, no con la corona de rey, sino con el gorro frigio, que era un gorro medio curioso, y como un gorro de dormir, que usaban los revolucionarios franceses. El gorro frigio. Y se vieron otras cosas así incoherentes por la coexistencia de cosas imposibles. Por un lado estaba la monarquía y por otro lado estaban estas asambleas, la convención, la asamblea legislativa, la que le tocó en ese momento, hubo tres, que estaban en una parada democrática, republicana, llamémoslo así. Entonces estas coexistencias, estas fases en que las partes todavía no pueden o no quieren o no se atreven a forzar las cosas hasta su punto lógico, y entonces coexisten cosas raras, no es curioso. Y en nuestro país tuvimos algo similar. El 18 de septiembre de 1810, que celebramos como el Día de la Independencia, fue también un elemento un poco de farsa, porque los que participaron en ese cabildo abierto hacían como que en el fondo se estaban reuniendo para sustituir momentáneamente, transitoriamente, a la monarquía española, porque el monarca español estaba en manos de los franceses, de Napoleón. Entonces, mientras estaba preso el rey, vamos a hacernos cargo, pero obviamente estaba tácito que una vez que las cosas se normalicen y el rey español vuelva a reinar, entonces supuestamente la junta de gobierno ya no va a ser necesaria. Y en el fondo, en esa junta de gobierno, una parte considerable, no sé si la mayoría, pero una parte sustantiva, esto yo lo cuento en mi libro sobre historia casi secreta de Chile, había gente que estaba en realidad por la independencia total, pero no había ninguno de los dos bandos deseo, ganas o audacia o decisión suficiente para empujar las cosas hasta el fondo y decir de frente, ¿saben qué más? Esta es la independencia de Chile.
este país va a ser independiente, va a ser una república. Y los otros, no sé, pocos, se atrevían a decir, ¿saben qué más? Esto es por ahora nomás, de frentón lo decimos aquí y ahora y pónganlo firmado, esto es por ahora nomás. Y se llevó a cabo esa junta con esta cosa ambigua en que sí y que no, unos haciendo como que y otros haciendo como que también. Así es que la comedia, la farsa deriva, casi ahora que lo pensamos un poquito, es un elemento intrínseco a la primera fase de un proceso de cambio institucional o político importante. Porque las partes todavía no han llegado a la etapa de la decisión, de la voluntad o de la necesidad de llegar al final del camino y de presionar las cosas a fondo. Y entonces se mantienen estas situaciones ambiguas que por serlo y por tener elementos contradictorios también ofrecen muchos aspectos cómicos, de comedia. Así es que ahí empecé a entender un poco más lo que está pasando en Venezuela. Ni uno se atreve realmente a decretar que Guaidó es el verdadero presidente y por lo tanto saquen retobado al señor Maduro y que vaya las Fuerzas Armadas a sacarlo y si es necesario que luchen contra la parte de las Fuerzas Armadas que lo quiera defender. No quieren llegar a eso. Y Maduro por su parte tampoco quiere llegar, en vista además de la situación como lo está mirando el mundo a él, todo el mundo, la OEA, las Naciones Unidas, lo que sea. Tampoco se atreve, digamos, a mandar un destacamento de policía que tomen a Guaidó y a toda la gente que lo rodee y los metan en una cárcel. Entonces, en esa situación en que no hay de indecisión de todas las partes, tenemos estas escenas de broma, realmente de broma. Les cuento ahora, estimados amigos, antes de seguir con el programa, que con mucho gusto quiero decirles que por lo menos por un tiempo va a estar con nosotros de vuelta. Debía haber partido el sábado con esto, pero se me fue. Perdón. ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿no es cierto? Y quizás muchos de ustedes ya se inscribieron y han estado y están recibiendo todos los meses porque aquí les voy a mostrar solo dos saquitos bonitos como este, con vinos exquisitos como este. Este se llama Las Niñas Gran Reserva, un Syrah Mourvedre. Esto no lo conocía. Del año 2014. ¡Wow! Esto debe estar, pero de tomárselo. Usted se inscribe en el Club Explora, ya conoce el procedimiento. Paga una cantidad súper razonable todos los meses. Muy pequeña, usted la está viendo a mi izquierda. Y recibe 2 botellas, todas las distintas entre sí y todos los meses distintas a las anteriores y a las que vengan después, de estos vinos escogidos por las propietarias del Club Explora, que son 2 enólogas expertas que escogen todo el tiempo, están escogiendo nuevas variedades, nuevas viñas, chiquitas, medianas, están buscando vinos especiales y le dan a usted la oportunidad una vez al mes siquiera de tener 2 botellas con un vino distinto, su vino de batalla. Y eso es todos los que nos gusta el vino tinto, y yo creo que somos la mayoría de los chilenos y chilenas, nos gusta eventualmente cambiar, probar un vino distinto. Y esta es su oportunidad de hacerlo con vinos que usted tiene la garantía que son de excelente calidad. Así es que usted está viendo a mi izquierda los datos, el Club Explora, es muy fácil matricularse en este club, ser miembro de este club exclusivo, pero que no es, digamos, inalcanzable ni mucho menos. Y va a disponer de estos vinos que van a llegar a su casa. Van a llegar a la dirección que usted solicite, digamos. Así que ya sabe, Club Explora. Y les recuerdo, estimados amigos, que usted tiene una oportunidad de comprar joyas realmente preciosas en Baumex. En el sitio baumex.com usted va a encontrar todo lo que tenga que ver con joyería de la más excepcional calidad. Va a encontrar pulseras de Charms, va a encontrar platería con cristales de Swarovski. Le tenemos platería italiana, la nueva línea Moonlight de plata esterlina y piedra luna, que ya les conté lo que es la piedra luna, las exclusivas joyas de Bohème, la línea Bohème de este origen español con un diseño distinto, oriental, las urbanas y masculinas joyas de plata de palo, otra variante de la plata, y naturalmente la platería mexicana. Todo esto con los precios muy especiales de Baumex. Vaya a baumex.com ahora mismo, una vez que termine el programa, baumex.com, eche una miradita, se va
a sorprender la variedad y la belleza de las joyas que ofrecen. Los compra en línea, llegan a su casa, puras ventajas por donde usted lo mire. Así es que bowmex.com, como digo siempre, no cuesta nada informarse y ver lo que hay en el mercado. Y aquí le estoy dando el dato bien preciso, bowmex.com. ¿Qué más tengo? Teníamos en Venezuela otro capítulo más. Tenemos el Congreso del futuro, que como les digo yo, ha sido para mí, tal como yo lo veo, espero equivocarme totalmente, por supuesto, el Congreso del futuro, otro de estos shows que armamos en Chile y con los cuales nos complacemos y nos sentimos tan felices con nosotros mismos, pero que tienen bien pocos resultados o tienen muchísimos menos de los que debieran tener para realmente llegar a ser un país de nivel. Y otro tema que tengo acá, que no sé si voy a alcanzar a tratarlo, es, bueno, aquí ha habido, entre tantos grupos que salen a la calle a manifestarse y a reclamar y a hacer demanda, o más bien dicho, no demanda, exigencia. Aquí en Chile nadie demanda o pide, todos exigen a las autoridades. Salió la gente de la pesca industrial por un tema de la jibia. Hay siempre en este tema, como en todos los temas pesqueros, un conflicto permanente entre la pesca industrial, estos barcos más grandes con pesca de arrastre generalmente, que se lo llevan, pasan como una aspiradora por el fondo del mar, y los pescadores artesanales, que no son tan artesanales en realidad, algunos de ellos son ya bastante desarrolladitos, bastante grandecitos, y que supuestamente tienen otras artes de pesca que son perjudicadas por los barcos pesqueros. Esto es un tema viejo. Bueno, la gente de la pesca industrial es la que está molesta, y apareció un dirigente empresarial, no un pescador con el remo al hombro, un dirigente industrial muy molesto con lo que está tomando, las decisiones que está tomando el gobierno en esta manera, que a su juicio son propias de un gobierno populista y débil, dijo. Populista y débil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es populista y débil? ¿Es populista? ¿Qué es lo que es ser populista? ¿Qué es lo que es ser débil? ¿Qué es lo que es ser fuerte? A propósito de eso, he recibido muchos mails. Me dicen más o menos lo mismo, ¿no? Aunque no son empresarios pesqueros, pero me dicen que este es un gobierno débil, por no decirme otra palabra que no voy a usar acá. Yo mismo he dicho que este es un gobierno que ha tenido actitudes y conductas cobardes, como por lo demás toda la clase empresarial chilena, dicho sea de paso, en muchas cosas. Están cagados de susto. Ahora, yo también me irrito, como se irritan todos, o muchos, ante esta debilidad, ante esta cobardía, ante estas indecisiones, ante este estarle siempre poniéndole mis caritas, digamos, a la izquierda en el fondo. Pero creo que ya lo hice una vez y lo voy a hacer de nuevo. Hay que tratar de entender las cosas como son, porque si no uno cae en arrebatos de rabia medio histéricos que no se justifican, o sea, que no tienen razón de ser. Como la persona que empieza a patear el auto porque no le funciona. Hay que ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el gobierno simplemente no tiene otra alternativa más que hacer lo que hace. A menos que usted pretenda que el gobierno actúe como actuaba el gobierno de Pinochet en la época de las protestas. El gobierno se encuentra con un Congreso que no controla, se encuentra con una juventud que en un 90% está repitiendo los mantras progresistas, se encuentra con una población adulta que en buena parte, no mayoritariamente en ese caso, pero por lo menos un tercio o cerca de la mitad están también en las mismas posturas quejicosas, rabiosas, y contra el sistema, y contra el modelo, y contra esto y contra lo demás allá. Esa es la realidad. ¿Qué puede hacer el gobierno? Se encuentra con un movimiento mapuche que ha llegado allá a la militarización, porque son ellos los que militarizaron el sur. El gobierno ha carabinarizado nomás el sur, y a media, porque cada vez que los carabineros actúan a la altura de las circunstancias, si les están disparando, disparan, y si hay muertos, ¿quiénes son los que son colgados y crucificados en los tribunales de la opinión pública y son llevados a las cortes, y son degradados, y son sumariados, y son expulsados, y son encarcelados? Los carabineros. Bueno, pero ese es un hecho. ¿Este gobierno se atreverá acaso a usar las medidas que necesitaría usar para reprimir, por ejemplo, una manifestación que toman de rehén a un carabinero? Porque se ha llegado a ese extremo. O sea, la sensación de impunidad de todo el mundo es tal que eso ha multiplicado la audacia con que actúa la gente. Y eso hace aún más difícil al gobierno actuar,
para que se respete la ley, porque ante una multitud vociferante y más audaz y más envalentonada, ¿qué recursos usar? Entonces está atrapado en esa lógica el gobierno. Y salvo que sacar a los cosacos sable en mano, digamos, a repartir sablazos para todos lados, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Yo les voy a responder lo que puede hacer. Nada. Cero. Además, no olvidemos una cosa, y esto me lo pronosticó un amigo mío, un analista muy brillante, un armenio, Koyutjan, que murió hace unos años atrás, lamentablemente. Yo lamenté mucho su muerte, un tipo brillante. Y bastantes años atrás, así con una mirada de muy largo alcance, dijo que un día en este país va a llegar un momento en que las turbas de las poblaciones van a ir a asaltar a los barrios de los ricos, por ejemplo, y van a ver ese tipo de nivel de motines, y la policía, la Fuerza Armada o todos los recursos digamos, legales que tiene el gobierno se van a quedar sentados, digamos, mirando por otro lado, porque van a decir no vamos a hacer nada, para que después nos acusen de que somos fascistas, que somos represivos. Arréglensela ustedes como puedan. Así me acuerdo de un artículo o algo que me dijo a mí personalmente en una conversación. Entonces, claro que es un gobierno débil, por supuesto. Está debilitado por años de procesos acumulativos, de cambios de estructuras mentales en la población chilena. Está debilitado por años de un trauma con el uso de la fuerza pública, años que se extienden desde el primer gobierno de Patricio Aylwin hasta ahora. O sea, estamos hablando de más de 20 años en que gradualmente se ha ido erosionando la capacidad del Estado para imponer el orden público. Y se ha quedado limitado a ser cantinflada. ¿Cómo es eso? ¿Serán pues, los responsables de esto? Y vamos a aplicar la ley aquí, y vamos a aplicar la ley acá, y no aplican ninguna. Vivimos un poco en el aire. O sea, en un Estado de derecho que parece que no tiene derecho a existir, no tiene derecho a manifestarse. Vivimos en el fondo el país a merced de lo que decidan hacer los que sí están dispuestos a hacer cosas. Es decir, la CAM, los sindicalistas más combativos, para decirlo fino, los jóvenes más decididos a zapatear arriba del rector de una universidad. Estamos a merced de lo que decidan hacer, de lo que decían que van a hacer la próxima semana, el próximo mes. El gobierno está atado de mano. El gobierno es incapaz de hacer nada. El gobierno es incapaz de usar ni siquiera los carabineros. El gobierno es incapaz de hacer ningún proceso legal. El gobierno es incapaz de perseguir a gente conocida con nombre y apellido que dirigen la CAM, que es una organización subversiva de frentón. O sea, y ellos lo dicen, queremos un Estado distinto, eso es subvertir el orden público, cambiarlo, modificarlo radicalmente. Eso se llama subversión. No es capaz de hacer nada al respecto. No es capaz ni siquiera de poner en orden a escolares que se tomen un colegio. Y cuando llegan a actuar, a veces más bien por decisión de mandos medios, a lo mejor un alcalde, a lo mejor de repente un oficial de carabineros que finalmente ya hasteados actúan, entonces se produce un escándalo y el gobierno vuelve a iniciar procesos sumarios y cosas que vuelven a debilitar la fuerza, la capacidad del Estado para imponer la ley y el orden. Esa es la situación. Y no veo qué remedio tiene eso. Realmente no lo veo. Y finalmente, creo que ya me estoy pasando un poquito, pero cada día me paso un poco más. Quizás mañana me voy a dedicar más tiempo a hablar de la crisis de este movimiento español, que es muy parecido al Frente Amplio, en muchas cosas, que se llama Podemos, y que llegó a demostrar que no pueden hacer nada en realidad, que Podemos tiene muy poco. Ya sus dirigentes principales, que eran los típicos dirigentes de estos movimientos, que son jóvenes, glamorosos, barbita y bigote y anteojos, supuestamente intelectuales, los cerebros pensantes, gente empapada en toda la cantinflería glamorosa de los neomarxistas en los años 50 y 60 franceses, gente que leyó demasiado a Foucault, a Derrida y a otros personajes de eso, entendieron a media y creen que se puede gobernar un país con toda esa sofistería intelectual tan francesa. Tan francesa. No se puede. Entonces los que dijeron Podemos no pudieron, porque nunca se ha podido gobernar ni gestionar nada simplemente sobre la base de un estado emocional, que es la ira en este caso. No se puede gobernar simplemente porque hay gente que está molesta o enojada. ¿Cuál es el programa de gobierno que sale de eso? Ni uno, pues. Y ahí están, ahora se están desintegrando como resultado de su propia impotencia. La impotencia de los que Podemos.
Y aquí en el Frente Amplio estamos viendo el mismo proceso. Llegaron al poder no vehiculados por la rabia, quizás tan directamente, pero vehiculados por la molestia, qué sé yo, porque el público está lateado con los políticos tradicionales, porque ya a la gente no le gusta la izquierda clásica, porque la gente le carga a la derecha. Entonces llegaron estos jóvenes de mejillas sonrosadas, debajo de las barbas y bigotes que son ahora, digamos, el uniforme facial estándar de los jóvenes, y las niñas y todos con los ojos en blanco y tomados del brazo venían a salvar el Chile. Pero con eso, con estados de ánimo, no se hace nada. Y ahí tenemos al Frente Amplio rizando el rizo. Y a propósito de esos intelectuales, con esto termino, estos intelectuales que les gusta rizar el rizo y que aparecen aparentemente, por lo menos la solapa de sus libros, el alimento espiritual de estos jóvenes. Yo me acuerdo en la época mía, a finales de los 60, que estos grupos de cantinfleros verbales siempre han existido. Llegó a haber el caso que un señor escribió un libro que se llamaba, ustedes no me lo van a creer, Para leer el Pato Donald. Mañana les explico más el tipo de lógicas y procesos mentales que funcionan en este tipo de intelectuales y en sus consumidores o sus clientes ingenuos que creen que están descubriendo los secretos del universo en esos escritos. Muchas gracias a la gente que se siguió el fin de semana inscribiendo en Patreon. Muy agradecido a los que les gustó mucho mi programa sobre la bibliomanía del sábado, y a ver si logro encontrar el libro que se me había perdido. Nos vemos mañana. Muchas gracias.